En esta clase vamos a aprender a cómo elaborar planes con el gran Alexander Alekhine, otro de mis campeones mundiales favoritos. Vamos a hacerlo con esta primera posición donde Alekhine se enfrentaba con piezas blancas contra Fred Yates. Y vamos a tratar de entender esta posición para dar con el plan. Podéis parar el vídeo para tratar de averiguar qué hizo Alekhine en esta posición. Bien, vemos que las negras tienen una estructura de peones muy avanzada. Fijaos, el peón de F5, el peón de D5, el peón de B5, el peón de A5. Esto les da más espacio, pero como suelo decir, la potencia sin control no sirve de nada. Avanzar los peones sin un objetivo claro, realmente lo que está haciendo es generar casillas débiles a su paso. Al avanzar, por ejemplo, el peón de F7 a F5, la casilla E5 se ha quedado permanentemente débil. Por lo tanto, podremos en un futuro colocar un caballo donde va a estar perfectamente situado. También la casilla C5. ¿Qué vemos también? Un alfil en C8 encerrado dentro de su cadena de peones. Los alfiles buenos o malos lo marcan normalmente los peones centrales. En este caso, al tener todos los peones en casilla blanca, el alfil es un alfil pasivo, un alfil malo. Sería mucho mejor un alfil en casilla negra donde podría circular libremente. Por lo tanto, vemos un alfil pasivo, varias debilidades y ya podemos saber que las blancas tienen ventaja. Además, controlan la única columna abierta de la posición. Si además solo hay una columna abierta, el que tenga control sobre ella tiene una gran ventaja. Pero ¿cómo continuar en esta posición? ¿Cómo maximizar el potencial de nuestras piezas y tratar de conseguir mayor ventaja? Vemos que este caballo en D2 no está haciendo prácticamente nada, un peón a 3 casillas que lo está dominando, por lo tanto no tiene saltos hacia adelante. Podemos buscarle una mejor ruta. Por ejemplo, caballo B3 para caballo C5 sería un muy buen plan. Intercambiar estos caballos para quedarnos con un caballo muy bueno en E5 contra un alfil malo en C8. Por lo tanto, caballo B3 y caballo C5 sería un muy buen plan. Esto nos puede llevar a un cambio de damas, pero no pasa nada porque nuestra torre se podría unir vía C1 para seguir controlando la columna C. Después podríamos colocar un caballo en E5, una torre en séptima fila y en algún momento intentar doblarnos con nuestras torres para causar estragos en esta séptima fila. Vamos a ver cómo Alekhine lo ejecutó a la perfección. Caballo B3, muy buena jugada. Las negras continuaron con A4 y caballo C5. El primer paso del plan ya está cumplido. Caballo por C5, dama por C5 y las negras cambiaron damas, torre por C5 y ahora vemos que de nuevo hemos cambiado damas, pero vamos a seguir teniendo el control de la columna abierta. B4 de las negras, torre FC1, alfil A6 han conseguido activar algo ese alfil, pero realmente es una diagonal en la que no hay ningún punto débil, no puede atacar a ninguno de nuestros peones. Por eso seguimos con nuestro plan caballo E5. Las negras continúan con torre EB8 y ahora de nuevo necesitamos mejorar nuestra posición. Hemos controlado la columna C, tenemos un caballo perfectamente situada en E5, pero ¿cómo seguimos mejorando? Pues bien, aquí Alekhine lo tenía claro. La última pieza por activar es el rey. En un final ya el rey no corre riesgo de recibir jaque mate en medio del tablero. Por lo tanto, el rey pasa a ser una pieza de ataque, una pieza clave además que tenemos que tratar de activar. Por lo tanto, un plan muy interesante sería jugar con F3 para rey F2, rey G3, rey F4 y en algún momento quizás incluso habilitar la casilla E5. Vamos a verlo. F3, B3 de las negras, A3, por supuesto no queremos darle ninguna columna abierta a estas torres. Las negras continuaron con H6 y ahora rey F2, rey H7, H4 para impedir este G5, continuamos con torre F8, rey G3, torre FB8, torre C7, ocupamos la séptima fila. Alfil B5, torre 1 C5, alfil A6, realmente las negras no tienen otra cosa que hacer que esperar porque la posición ya es muy delicada. Torre 5, C6 atacando el peón de E6, torre 8 defendiendo, rey F4, ya hemos llevado el rey al ataque, continuamos con H5 para fijar este peón en G7, rey alfil F1, G3, no queremos ni siquiera que nos capturen ese peón, que realmente era insignificante, pero la posición de las blancas es tan buena que no queremos darle el mínimo contrajuego a nuestro rival. Alfil A6, torre F7, es el momento de doblarse en séptima fila. Se dice que
torre en séptima meterás y la partida ganarás. Por lo tanto, si son 2 torres en séptima, mejor aún. Las negras continuaron con rey h7, quizás una jugada como torre c8 para activarse, pero no les salva de nada. Tras torre por e6 y torre g6 seguiríamos completamente ganados. Rey h7, torre cc7, torre g8 defendiendo el punto débil de g7 y ahora un patrón de jaque mate muy importante que tenemos que conocer, el jaque mate árabe. Caballo d7 intentando meter el caballo en f6, sería un doble al caballo y al rey. Por lo tanto, realmente las negras no pueden hacer nada para evitarlo. Hicieron rey h8 y caballo f6. Si las negras juegan algo como, voy a poner una tontería, g6, torre h7 sería el jaque mate árabe, con el caballo y con la torre. Solamente este caballo y esta torre hacen que le quiten todas las casillas de huida a ese rey. Por lo tanto, tras caballo f6, realmente las negras no tienen nada. Hicieron torre gf8, pero ahora viene la jugada maestra, la combinación de Alekhine, que era también un jugador táctico muy fuerte. Torre por g7, sacrificando el caballo, pero es que después de torre por f6, rey e5 gana la partida, porque las 2 torres en séptima fila van a conseguir dar el jaque mate. Por ejemplo, una jugada defendiendo la torre como torre f8, torre h7, rey g8 y torre c g7. Este es el patrón de jaque mate del cerdo ciego. Y esto es porque Ninzovic llamaba a las torres en séptima fila como unos cerdos ciegos que comían y arramblaban con absolutamente todo del potencial que tenían. No les importaban, capturaban todos los peones y todos los puntos débiles que había en la posición. Por lo tanto, conseguíamos dar el jaque mate. Más de lo mismo con torre a f8, torre h7 y torre c g7. Impresionante cómo desde esta posición, que veíamos que las blancas tienen ventaja, pero no le dejamos ni el más mínimo contrajuego. Caballo b3, caballo c5, intercambiamos el caballo, situamos nuestra torre, el caballo central, activamos nuestro rey, las torres a séptima fila y damos el golpe definitivo con motivo táctico. Impresionante esta partida de Alexander Alekhine, que era un fuerte jugador estratega aparte de táctico. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En esta posición vemos que está muy desequilibrada porque el rey de las blancas está bastante inseguro. Si el peón de c3 se encontrase en b3 estaría mucho más seguro, pero estos peones hacen que queden muchas casillas débiles. Y es que fijaos, cuando un peón en la columna B se desplaza a la columna C, deja muchas casillas débiles a su paso. Y esto mucha gente no lo tiene en cuenta. Fijaos, al desplazarse este peón, todas estas casillas quedan débiles, pueden ser ocupadas con nuestras piezas sin que un peón enemigo puedan expulsarlas. Por lo tanto, se pueden utilizar en contra de este rey. Vamos a ver más aspectos de esta posición. Vemos que nuestra dama está alejada de este rey. Nos encantaría que estuviera en una situación donde pudiéramos atacarlo. Por lo tanto, un plan podría ser traspasar la dama al flanco de dama, que es donde le pertenece realmente. Después, más aspectos. Queremos que este caballo intente conseguir esta casilla C4. Es impresionantemente buena. El caballo en C4 estaría perfectamente ubicado. Para eso, quizás tenemos que cambiar estos alfiles. Podemos llevar nuestro caballo a A5 para en algún momento poder llevarlo a C4 si nos dejan. ¿Qué más podemos hacer? Cuando se intercambien estos alfiles, podemos tratar de activar nuestra torre. Nuestra torre en D8 tampoco está haciendo gran cosa. ¿Por qué no llevarla a la columna C? Para eso tendremos que retirar el caballo, pero en A5 nuestra torre va a estar perfectamente ubicada, presionando el peón de B2 y jugando un papel fundamental en el ataque. También en el futuro podremos desplazar nuestra dama rápidamente. Tras dama F8 estaríamos amenazando un posible dama A3 y realmente el rey de las blancas no va a poder hacer nada para impedirlo. Vamos a ver cómo Alekhine ejecutó este plan. Caballo A5, muy buena jugada. Las blancas jugaron alfil por B7, caballo por B7 para este otro plan alternativo que decíamos de la torre en A5, donde va a estar muy bien ubicada. Torre D1, torre D5. Hasta ahora estamos ejecutando el plan a la perfección. C4 y torre A5 ya está perfectamente ubicada. Caballo G2 y ahora es el momento de traer la otra torre, torre D8. Tenemos que activar todas nuestras piezas para que estén jugando. Fijaros, la torre en A8 no hacía nada. En D8 está poniendo presión en el peón de D4 y quién sabe si en el futuro pueda tomar un papel fundamental.
caballo E3 y la última pieza que faltaba, la dama F8. Fijaos qué rápido se está uniendo al ataque, ya dama A3 es una amenaza. Por eso las blancas intentaron taponar con el peón en C5, pero realmente podemos capturarlo y quedarnos con un peón de ventaja. Tras D5 queremos devolver ese peón porque estamos jugando con iniciativa, y cuando jugamos con la iniciativa, esto es generando amenazas al rival que no pueden ser ignoradas, necesitamos jugar con energía. En este caso C4, muy buena jugada, devolviendo el peón para que nuestra dama pueda participar, ya sea por B4 o ya sea por A3. Además estamos habilitando la casilla C5 a nuestro caballo, por lo tanto es un gran sacrificio dinámico de peón. Caballo por C4, dama B4 jaque, el rey se retira a A3, dama C3. Fijaos cómo hemos conseguido activar todas nuestras piezas. Tras caballo B2, torre D6, otro jugadón. No queremos capturar ese peón, sino que queremos ir directos al cuello de nuestro oponente para presionar el punto débil, el peón de A2. Siempre tenemos que tener en mente todos los puntos débiles cercanos al rey. Torre D6, muy buena jugada, dama C4 intentando aliviar la presión cambiando damas, pero las negras no entraba en sus planes. Otro jugadón de las negras, torre DA6. Fijaos que dama por C3 no es posible porque tras torre por A2, rey B1 y torre A1 conseguiríamos dar el jaque mate. Esta posición ya es realmente delicada para las blancas. Jugaron D por E6, pero tras torre por F por E6 primero, rey B1 y torre por A2, de nuevo no puede ser capturada por torre A1 mate, dama por A2 es jugada única, torre por A2, rey por A2, y esta posición ya está completamente ganada. Fue cuestión de técnica. Vemos que tras dama por C2, torre C1, la diferencia es que tenemos una dama contra dos torres, pero es que además tenemos dos peones de ventaja, el peón de C7 y el peón de A7, que además están pasados. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en esta posición? La dama y el caballo son el mejor tándem en ajedrez para lanzar ataques, porque realmente la dama es como una torre y un alfil, así que controla muchísimas casillas, y el caballo es la combinación perfecta porque le da otra diversidad de movimientos. Se coordinan perfectamente en el ataque. Además, la dama suele ser superior a las dos torres cuando el rey corre peligro, porque la dama puede dar muchos jaques, puede molestar desde lejos y es realmente difícil mantener a un rey a salvo. Por lo tanto, esta posición ya está prácticamente ganada para las negras. Es cuestión de técnica. Tras maniobrar un poco, las negras consiguieron hacerse con la victoria sin mucho problema. E5 para tratar de sostener un potentísimo caballo en D4. Y tras una serie de jugadas capturó el peón de H2, capturó el peón de G3, ahora el peón de H también para causar molestias, dama B4, y ya las blancas decidieron rendirse. Las amenazas eran demasiado fuertes y no podían defenderlas. Impresionante partida del genio Alekhine, como desde esta posición lentamente con este plan de caballo A5, torre D5, torre A5, traer la otra torre y sobre todo traer la dama, consigue lanzar un ataque al rey de las blancas. Vamos a pasar al tercer ejemplo. En este caso se enfrentaba Alekhine contra Frank Marshall, uno de los adversarios de la época. Vamos a tratar de nuevo de entender esta posición. Podéis parar el vídeo para tratar de averiguar cuál es el plan que realizó Alekhine aquí con piezas blancas. Bien, vamos a ver. Las blancas, en primer lugar, tenemos que ver que tienen una mayoría de peones en el flanco de rey. Esto es 4 peones contra 3. Ya nos tiene que saltar una bombilla cuando tenemos este tipo de mayoría de peones y encima nuestro rey está enrocado en largo y el del rival en corto, esto es, enroques opuestos, donde tenemos que lanzar los peones. La mayoría de peones suele ser un arma muy fuerte en el ataque. Si podemos lanzarla de manera exitosa, tenemos que hacerlo. En este caso, un plan muy directo contra el rey de las negras es lanzar una avalancha. Además, podemos hacerlo con ganancia de tiempo. F4, cuando la dama se retire podemos hacer E5, después podemos traer la torre a E1, podremos lanzar el otro peón a F5 y en algún momento podremos venir con la dama a G5, lanzar también F6 y vamos a lanzar un ataque rapidísimo. Vamos a ver Alekhine cómo ejecutó este plan. F4, muy buena jugada, dama E6, E5, de nuevo con ganancia de tiempo, torre F, E8, torre H, E1, torre a D8. La posición de las negras es realmente delicada.
F5 viene nuestra peonada, dama E7 para intentar que este peón D5 quede clavado. Nos deshacemos de la clavada con dama G5 y cuando se retire el caballo, por supuesto, no queremos cambiar damas cuando estamos atacando, pero queremos en su lugar poner nuestro peón cuña en F6, que juega un papel fundamental en el ataque para generar debilidades en el rey enemigo. Tras dama F8, alfil C4, el alfil está perfectamente ubicado ahora en esta diagonal, caballo por C3, torre por D8, torre por D8 y ahora la jugada intermedia F por G7, no puede hacerse dama por G7 por dama por D8, por lo tanto las negras capturaron un peón en A2, pero tras rey B1, dama E8, las blancas se hicieron con la victoria muy rápidamente con el avance E6. Añadiendo más debilidades en la posición de las negras, conseguimos activar más nuestro alfil y también nuestra torre. Continuó con alfil E4, rey A1, no queremos ningún tipo de problema ni contrajuego. Fijaos un fallo como rey por A2, dama A4 sería jaque mate. Qué importante es la táctica en ajedrez. En este caso, rey A1 no queremos ningún tipo de problema y tras F5, E7 jaque, torre D5, dama F6. Aquí las negras están intentando patalear, pero tras E8, las negras decidieron rendirse porque dama por E8, simplemente alfil por D5 jaque, tras alfil por D5, torre por E8, sería jaque mate. Impresionante cómo desde esta posición en muy pocas jugadas, gracias a avanzar la mayoría de peones, conseguimos una ventaja decisiva. F4, E5, torre H, E1, F5, dama G5, F6 y la posición está completamente ganada. Pasamos al siguiente ejemplo. De nuevo vemos que las piezas de las negras ocupan casillas centrales, el alfil de D2 a 3 casillas de un caballo que hace como el efecto de paraguas. Le pone un paraguas porque no puede saltar hacia adelante, lo está controlando, por así decirlo. Sin embargo, vemos de nuevo el concepto de las mayorías de peones. Las negras tienen una mayoría de peones en el flanco de rey y las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de dama, pero un detalle, la mayoría de peones del flanco de dama tiene peones doblados. Esto impide mucho el avance de estos peones y muchas veces simplemente se puede parar, se puede frenar con nuestros 3 peones. Estos 3 peones van a ser los encargados de frenar estos 4 peones. Realmente tenemos además un peón N5 que nos da ventaja de espacio en el centro. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de posiciones? Sobre todo con esta mayoría que mucha gente la llama mayoría defectuosa. Pues bien, intentar avanzar nuestra mayoría que no es defectuosa, ganar espacio central y hacer que nuestro rival no tenga prácticamente movimientos gracias a que estos peones están controlando muchas casillas. Por ejemplo, podemos empezar con una jugada como H6, el caballo se tiene que retirar, F5, E4, nos podemos enrocar en largo, traer nuestras torres y en algún momento lanzar G5, lanzar F4 y esos peones van a hacer el resto. Vamos a ver cómo lo ejecutó Alekhine. H6, el caballo se tiene que retirar como decíamos, F5, de nuevo con ganancia de tiempo, caballo C5, B6, todas las jugadas están siendo con ganancias de tiempo, el caballo se va, seguimos con caballo F6, enroque largo y ahora traemos la otra torre, la única pieza que nos faltaba por participar y ahora vemos que la mayoría de peones está muy avanzada, caballo F4, G5, caballo E2 y F4. Fijaos qué importante es avanzar esta mayoría de peones, está restringiendo por completo a todas las piezas de las blancas. En algún momento querremos lanzar o crear más bien un peón pasado que nos puede dar la victoria. Alfil C3 por parte de las blancas, un cambio de torres, caballo E7, maniobramos con nuestros caballos, cambiamos este caballo por el del rival y ahora simplemente maniobrando, fijaos qué detalle, caballo E7, si alfil por H6 de las negras tras torre G8 y caballo F5, este alfil podría correr grave peligro, por lo tanto el alfil se fue y ahora caballo F5 apoyando el avance de nuestro peón. E3, otra jugada muy fina porque tras torre por F5, E por F2 y no hay nadie quien pare a este peón que se va a convertir en dama, por lo tanto F por E3 es obligada y ahora caballo por E3. Fijaos que de nuevo tenemos una mayoría, 3 contra 2, el caballo está mucho más activo que este alfil y realmente es muy difícil de defender para las blancas. Tras torre de 2, caballo F1 dando paso también a nuestra torre, torre F2, caballo G3, alfil G7, jaque, caballo F5, el alfil se tiene que ir, activamos también nuestro rey, caballo E3, esta posición es de ventaja decisiva para las negras que realmente ya
ya simplemente con el avance F3 van a ganar la partida. Torre 2 y F2, este peón no hay quien lo pare y Alekhine se hizo con la victoria. Fijaos cómo desde esta posición, de nuevo que no se ve claro, no es una ventaja decisiva ni mucho menos, pero poco a poco con los peones del flanco de rey hace una masa que es muy difícil de defender para las blancas hasta crear un peón pasado que les da la victoria. Muy instructivo este final por parte de Alekhine. Y vamos a ver el último ejemplo. Se enfrentaba Alexander Alekhine a Yates con piezas negras. Vemos esta posición, vamos a tratar de entenderla. Os animo otra vez a parar el vídeo para tratar de adivinar el plan de Alekhine. Vemos que las blancas tienen pareja de alfiles, estamos además clavando el caballo de F6 que no se puede mover, el caballo en B5 está algo retirado, pero también está ejerciendo presión en C7 y también indirectamente en D6. La torre en C3 no está participando tanto en el juego y tampoco el alfil en E2. Pero aquí podemos ver, por un motivo táctico, que alfil por F6 estaría obligando a G por F6. Fijaos, tras alfil por F6, dama por F6 no es posible por caballo por C7, con ataque doble a las dos torres. Por lo tanto, alfil por F6 obliga a G por F6. Esto es un detalle muy a tener en cuenta, porque los peones doblados y un rey enrocado realmente pasa a estar muy débil. De nuevo, todas estas casillas se han quedado débiles para colocar nuestras piezas y también la casilla F5, que no puede ser controlada por ninguno de los peones negros. Por lo tanto, ya viendo este alfil por F6, G por F6, se nos puede ocurrir nuestro plan. Primero, el caballo puede venir a D4, donde va a estar perfectamente mirando a la casilla F5. El alfil puede estar en D3, también mirando a la casilla F5. Las casillas débiles tienen que ser controladas por nuestras piezas y finalmente ocupadas por una de ellas. Después, la dama, tras el alfil de 3, le daremos paso para que se coloque en H5, donde va a estar perfectamente ubicada poniendo presión en el rey de las negras. Eso va a ser un plan que nos va a permitir lanzar un ataque. Ya cuando tengamos todas esas piezas bien ubicadas, podemos incluso lanzar el peón de F para que nuestra torre se una por la tercera fila para atacar al rey rival. Vamos a ver cómo ejecuta todo esto Alexander Alekhine. Alfil D3, tras rey H8, caballo D4, ya estamos controlando la casilla F5, torre G8 y dama H5, muy buena jugada. Tras dama F8, F4, seguimos con nuestro plan. Torre 8, torre F3, realmente las negras no tienen ningún contrajuego activo, así que tienen que estar un poco a merced de lo que hagan las blancas. Torre G7 y caballo F5. Es el momento de ocupar la casilla débil. Tras alfil por F5 y alfil por F5, vemos que el alfil en este caso es muy superior al caballo. Peones en ambos flancos del tablero, el alfil es una pieza de largo alcance y además que este caballo no tiene ninguna casilla donde situarse. El alfil va a estar perfectamente poniendo presión indirecta en el peón de H7. Dama E7, alfil C2, nos retiramos. Tras torre G8, G3, no hay ninguna prisa. Cuando tengamos este tipo de ventaja estática, no tenemos que apresurarnos a ganar la partida a lo bestia, F5, G4, H4. No, tenemos que ir poco a poco intentando mejorar nuestra posición y cuando ya no se pueda mejorar más, intentar dar el golpe final. Dama D7, torre F2, lentamente Alekhine maniobra con sus piezas para mejorarlas al máximo. Torre D2, B6, dama D5, torre GG8. Además, esto tiene un punto de vista psicológico. Es muy difícil defenderse con piezas negras en este tipo de posición. Las negras lo que quieren es intentar un plan activo, intentar que se resuelva de alguna manera la posición para tratar de jugar de la manera más activa. Sin embargo, aquí tienen que hacer jugadas prácticamente sin sentido, esperando a que las blancas ya intenten un plan activo para intentar atacarlas y ellas simplemente defender. Dama F5, A5 y ahora, ¿qué pieza podemos mejorar? Bien, vemos que las piezas blancas están apuntando, por supuesto, al punto H6, están intentando lanzar un ataque al rey de las negras, pero nuestro rey se puede quedar muy desprotegido. Por ejemplo, si hacemos un G4, H4, cuidado que esta dama en algún momento, dama D7, dama C6, introduce por aquí, nos puede dar algo de miedo. Por lo tanto, como las negras no tienen ningún plan activo y nosotros queremos
queremos lanzar un ataque en el flanco de rey, es muy buena idea traspasar nuestro rey al flanco de dama para que esté más seguro. Rey E1, una gran jugada. Dama E6, dama H5, dama E7, rey D1. Conseguimos pasar nuestro rey para que esté más seguro. Torre G7 y rey C1. Fijaos que ahora va a ser mucho más fácil avanzar nuestros peones y que nuestro rey no tenga peligro. Caballo F8, alfil F5, una serie de maniobras, G4, ya conseguimos avanzar algo, A3, dama D8, sin ningún tipo de prisa, dama C8, rey B1, mejorando lentamente nuestra posición, H3, dama H6, dama D8, además le estamos dando pie a las negras a que se equivoquen, a que se desesperen y cometan un error garrafal. En este caso las negras fueron pacientes, caballo E7, rey A1, caballo G6, alfil A4, torre G8, lentamente, maniobrando, caballo F8, torre D5, mejorando poco a poco, torre F5. Fijaos que ya hemos atado el caballo que no puede moverse porque el peón de F6 lo estarían perdiendo, y ahora G5. Buena jugada porque tras F por G5 y torre por G5 la presión va a ser todavía mayor, ya siempre la amenaza F5 va a estar en el aire. Dama F8, torre H5, dama G8, fijaos qué posición más pasiva, las blancas prácticamente pues maniobrando sin hacer mucho, dama D4 y ahora sí alfil F5 presionando el caballo de D7, dama F8, torre H6, seguimos atando a las piezas negras a la defensa del punto F6, torre G7, torre H5, caballo C5, torre C2, torre G7, no hay ninguna prisa, torre G2, buena jugada porque si una jugada como torre por G2 tras torre por H7, rey G8, tendríamos una jugada como dama D5, jaque y también ataque a la torre, por lo tanto las blancas estarían completamente ganadas. Torre E7, las negras están siendo muy pacientes, pero la posición de las blancas es aplastante. Torre Gf7, torre Gg6, caballo B3, dama C3, sin ningún tipo de prisa, torre 8, E4, seguimos avanzando nuestros peones y tras dama C5 las negras ya estaban desesperadas y conseguimos dar el golpe final con torre por H7, un jugadón, porque tras torre por H7, dama por F6, torre G7 y dama por G7 es jaque mate, y si rey por H7, más de lo mismo. Por ejemplo, torre por F6, el rey se tiene que mover, por ejemplo, a G7 y ahora torre G6. Si rey F8 tendríamos varias formas, dama H8, rey E7, torre E6, rey D7 y dama por E8 es jaque mate. Por lo tanto, decidieron rendirse tras el golpe torre por H7. De nuevo vemos qué facilidad de Alekhine desde la posición que veíamos de inicio, desde esta posición, ya teníamos un plan a largo plazo. Primero capturar para que nos tengan que retomar con el peón de G, después maniobrar con nuestras piezas, el alfil a D3, el caballo a D4, la dama a H5, peón F4, torre F3, torre H3, después en algún momento ocupar la casilla F5 y después lentamente progresar para hacer que la posición de las negras colapse por completo. Una obra maestra de Alexander Alekhine. Espero que os hayan gustado mucho estas posiciones del gran Alexander Alekhine. Ahora podéis hacer los ejercicios para aplicar lo aprendido con otros ejemplos de el gran Alekhine. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.